personas que viven dando una apariencia que realmente no es, una fachada que presentan delante de la gente, pero que oculta de alguna manera lo que realmente está en el corazón. Lo verdadero está escondido y lo que presentan es una fachada falsa. Este tipo de personas, eso es lo que representa este fariseo a un grupo, a un tipo de personas. Este tipo de personas cree que está bien. Lo voy a volver a repetir. Este tipo de personas cree que está bien. Y cree que por estar bien tiene derecho a juzgar a los demás, a creer que por algunas cosas que hace bien tiene derecho a menospreciar a los demás. Este tipo de personas cree que habla con Dios y no se da cuenta que habla consigo mismo, que se da sus apapachos él solito. Está equivocado, pero no sabe que está equivocado. Se engaña a sí mismo por el orgullo que ciega su corazón. Está tan confiado en sus obras que no necesita a Dios, no necesita un Salvador, no necesita a Jesús. Está confiado en lo que Él hace. Dice amar a Dios y tener una relación con Él, pero no se da cuenta que con sus hechos lo rechaza. Este tipo de personas no está justificada. Y eso es lo fuerte. De eso es de lo que quiero hablar. Que hay personas que se sienten tan cómodas, tan seguras, creen que tienen una relación con Dios, pero no están justificadas. Eso a mí me pone muy preocupado. Esta palabra fue primero para mí, quiero decirle. No tiene el propósito de juzgar a nadie, de condenar a nadie, pero creo que es una palabra fuerte. El publicano, por su cuenta, representa un tipo de personas que reconoce que es pecador. Reconoce que necesita ser perdonado y por eso busca a Dios. Reconoce que no merece nada de Dios. Levanten la mano el que cree que se merece todo de parte de Dios. No nos merecemos nada, pero sabe, este tipo de personas sabe que Dios es misericordioso. Y por eso, porque confía en Dios, no en Él, es que clama a Dios por su perdón, por su ayuda, por su salvación. Está seguro de que necesita un Salvador. Porque él sabe que Dios sí puede resolver lo que él no puede resolver. Su confianza está enfocada en la misericordia de Dios. Escúchelo, su confianza está enfocada en la misericordia de Dios. Jesús dijo que regresó a su casa perdonado, justificado. La traducción del lenguaje actual dice el verso 14 de esta manera, ahí la misma porción, pero el último versículo dice: cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Y otra vez, esto me hace temblar, porque no estamos jugando a la iglesita. Usted y yo no venimos aquí porque estemos queriendo apantallar a alguien, no queremos hacernos pasar por alguien piadoso. Entendemos quién es Dios y cuánto lo necesitamos. De eso se trata, que sea genuino, que sea de a de veras. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto
no de vosotros, pues es un regalo, es don, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que estaba pasando con el fariseo, que estaba gloriándose de sus obras. Estas escrituras dejan claro que es por fe y no por obras. Confíe en lo que Dios hace. No confíe en lo que usted hace. Confíe en lo que Dios hizo en la cruz. Confíe en lo que Dios hace en usted y a través de usted, pero nunca crea que es usted quien lo hace. Se cachó, lo vuelvo a repetir. No confíe en lo que usted hace. Confíe en lo que Dios hizo en la cruz y en lo que hace en usted y lo que hace a través de usted, pero nunca crea que usted es quien lo hace. Sin Dios, todo lo que hacemos carecerá de fruto de vida. Sin Dios, no hay posibilidad alguna de dar buen fruto. Si hay buen fruto, escúchelo bien, si hay buen fruto es porque Cristo es quien nos ayuda a dar fruto. En Cristo es natural dar buen fruto. Sin Cristo es imposible. Ese buen fruto no es debido a nosotros, es debido a que Él mora aquí. Déjeme darle un testimonio. Hace unos años, estando todavía en la iglesia donde nací, crecí, le daba yo cobertura a 5 congregaciones, hijas de esta iglesia, vamos a decir iglesia madre. Y estas 5 iglesias, pues yo las sobreveía de vez en cuando. En una ocasión, el pastor de una de esas iglesias invitó a un grupo de jóvenes que iban de los, no sé, de los 18, a lo mejor hasta antes, a los 22, 23, 24 años, aunque muchos se quedaban ahí hasta los 42 años, pero invitó a ese grupo de jóvenes a que hicieran un alcance en Huauchinango. No era Tommy todavía el pastor allá, pero fueron estos jóvenes. Por otro lado, en Huauchinango, el pastor se preparó y entre los jóvenes de Huauchinango había una muchacha que había ahorrado por varios meses para comprarse un aparato de sonido porque quería estar escuchando alabanzas en su habitación. Quería que ese aparato fuera exclusivamente para oír alabanzas. Y después de haber ahorrado por varios meses, pudo comprar ese aparato y oró. Y dijo: Señor, este aparato lo he comprado para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Yo quiero que solamente suene para darte alabanzas a ti. Así es que llegando el tiempo del alcance, llegaron estos jóvenes de Puebla y hago la aclaración que no era el grupo de jóvenes donde yo pastoreaba. Entonces llegaron estos jóvenes de Puebla y hicieron su alcance, y una de las muchachas de Puebla se quedó en casa de esta muchacha que había consagrado este aparato de sonido. Entonces al día siguiente se levantaron, se bañó primero la chica de Puebla y luego se bañó la que estaba en Huauchinango, y a la de Puebla se le hizo fácil prender el aparato y poner música del mundo. Cuando salió la chica de Huauchinango, estaba asustada y le dijo: ¿cómo es posible que estés poniendo música del mundo en mi aparato? Yo lo consagré para Dios. Y ella le dijo: ¿qué? Si no está mal. ¿Qué no viste cómo Dios me usó ayer? Y eso es de lo que le estoy hablando el día de hoy. Hay gente que se siente tan segura y tan confiada que cae en orgullo, que cae en cosas que no caben en el reino de los cielos. Y por eso es tan fino, tan especial, de especial cuidado, que estemos alertas con esta condición de nuestro corazón. Déjeme darle otro ejemplo.
hace unos años, recién convertido, bueno, 35 años hace de eso, recién convertido, tenía 6 meses en Cristo y viajé a Guadalajara para visitar a mi padre. Ahí vivía él, vivía varios de mis hermanos. Y nosotros somos de la Ciudad de México, pero a raíz del terremoto del 95, mi papá viajó a Guadalajara y algunos de mis hermanos se fueron también para allá. Cuando yo tenía 3 meses en Cristo, es decir, 3 meses antes de esa visita a Guadalajara, Dios me guió a una liberación de mi vida. Había algo en mi corazón, ¿sabe qué era? Orgullo. Orgullo. Es una cosa con la que tenemos que batallar siempre. Y Dios me guió con una persona, una amistad, y yo pasé a verla después de haber presenciado cómo se manifestaba un endemoniado, y pues yo creo que eso saltó y me estaba oprimiendo, que yo fui a ver a esta persona, y cuando me hizo 2 o 3 preguntas se dio cuenta que necesitaba liberación y que se lo echa. Entonces 3 meses después estoy en Guadalajara y me doy cuenta que mi hermana tiene un problema similar. Le comparto, esto fue algo extraordinario. Estaba platicando yo con mi familia en un jardín, estaba mi papá, 2 de mis hermanos, y yo de repente me escucho orando en lenguas, pero no voluntario. No sé si usted lo pueda creer, pero así sucedió. De repente estábamos platicando y yo estaba arriba, y ¿qué me traigo? Si estoy delante de gente que no conoce a Dios, pero estaba yo orando en el Espíritu. Cuando yo fui consciente de eso, bajé la voz, pero seguí orando. No sabía yo lo que el Espíritu Santo estaba preparando. Entonces en la tarde, por alguna razón, estaba yo queriendo dormir y toca el timbre una persona y me dice, me empieza a aventar uno de muchos choros mareadores que de repente se avienta. Y yo la escuché, me di cuenta que tenía una herida en su corazón. Entonces traté de ministrarla y cuando terminé quise llevarla a los pies de Cristo y le dije, repite después de mí, Padre, en el nombre de Jesús, y que se ríe. Algo así, ¿no? Yo dije, Chihuahua, no te rías, ponte seria. Pues no entendía yo muy bien de qué se trataba. Y ya empezaba yo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, y otra vez que se ríe. Bueno, estoy exagerando, pero me di cuenta que no era lo correcto. Ya para la 3ª o 4ª vez ya me di cuenta que no era ella, sino era un chamuco. Entonces me había dicho una persona que vivía ahí en Guadalajara que él era también cristiano. Así es que yo dije, no lo voy a hacer solito, voy por el otro, me lo llevo. No, hombre, era gay. Y yo lo llevé, yo no sabía. Entonces estaba ahí presente y empecé a liberar, fue libre, gracias a Dios. Yo creo que no completamente, pero Dios me usó y por eso me preparó en el Espíritu. Ella recibió a Cristo y tuve la oportunidad de invitarla a un congreso, estuvo en el congreso, ahí fue bien liberada, se regresó a a Guadalajara, y allí en Guadalajara buscó una congregación. Yo le recomendé una, pero se fue a otra. Entonces yo quería saber en qué congregación estaba. Y hubo un congreso en esa congregación donde yo nací y crecí, y me acerqué a un pastor de Guadalajara a preguntarle, oiga, ¿conoce al pastor fulanito? Y me dice, sí, estamos muy preocupados, estamos la alianza de pastores reuniéndonos para convocarlo, para pedirle que vaya y decirle que deje de compartir porque está chueco. Y entonces yo dije, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Pero ella platicaba de los milagros y las señales que había, así es que yo un día fui a esa congregación. Me abrí un espacio, todo esto, estando yo todavía soltero, fui a esa congregación. Y estando en esa congregación, pues yo lo oí compartir, lo que compartió estaba alineado a la palabra, y luego hizo pasar a la gente y empezó a orar por ellos y todos iban para atrás cayendo en el Espíritu. Y yo todavía tenía
luchas, ¿me explico? ¿Será Dios? ¿No será Dios? Yo ya tengo la conclusión de esto y ahorita se la doy, ¿no? Pero yo dije, pues voy a pasar, igual ahora sí me toca, ¿no? Y pasé, no me empujó, pero sí sentí que estaba esperando que yo me cayera. Y yo dije, no voy a resistir al Espíritu, porque ya había habido veces en que yo me ponía así bien duro. Entonces no voy a resistir al Espíritu, ahora pues ahí voy para atrás. Y me di cuenta que no pasó. Yo le quiero decir que cuando es el Espíritu y no hay necesidad de imitar nada. Pero, pues yo regresé y yo tuve un poco de más paz en el corazón porque yo lo escuché hablar de la palabra. Pero yo le pregunté a Dios, Dios, si todos los pastores de la Alianza de Pastores en Guadalajara están de acuerdo, ¿por qué comparte y por qué se va la gente para atrás en el Espíritu? Y él me dijo, es por amor a la gente. Es por amor a la gente. Lo voy a volver a decir, es por amor a la gente. No es por honrar al instrumento, al siervo, al ministro, es por amor a la gente. Así es que tenemos que tener claro qué es lo que busca Dios, la salvación de los hombres. Que los hombres lo conozcan y por eso los toca. Le voy a dar un tercer testimonio que me va a servir para entrar en otro, para ir más profundo. Esta semana estaba escuchando el testimonio de una persona que Dios llamó. Él es africano. Él, no estoy seguro si es de Uganda o de Sudán, ya tiene rato que oí el testimonio. Pero Dios lo estaba usando mucho en milagros y sanidades. Y formó un grupo de 8 personas y oraba con ellos varias horas, 2, 3 horas, y luego por la tarde, pasaban mucho tiempo en oración y Dios se movía fuerte en milagros y sanidades. Todos ellos sentían tener un ministerio muy exitoso. Y quien no, viendo tantas cosas que estaban pasando. Pero Dios le mostró que estaba confiado en sus obras. Fíjese lo que le dijo Dios. Si hoy hubiera recogido a mi iglesia, tú no estarías conmigo. ¡Ah! Perdóneme, pero yo hasta me siento estremecido. Es que es un bombazo. Una persona que ora varias horas al día y que se mueven milagros y sanidades y que Dios le diga, si yo hoy hubiera venido por mi iglesia, tú no estarías conmigo. Estás demasiado confiado en tus obras, en lo que yo hago a través tuya. Estaba engañado y no sabía. Fue muy fuerte la confrontación que hizo Dios a su corazón. Creía que estaba bien, pero las obras que Dios hacía a través de él, esas eran obras de Dios. Dios no usaba a los hombres porque estaban bien, a los 8. No estaba usando ese ministerio porque fueran perfectos, inmaculados, puros, sino por amor a la gente, por su misericordia, porque Él quería amar, salvar, tocar a las personas. Y con mucha misericordia los usaba a pesar de su carácter, del carácter de cada uno. Es que el carácter de cada uno es nuestra conducta, cómo vivimos, cómo somos. ¿Por qué Dios usa gente imperfecta, incluso chueca? Por eso hay que estar alertas, no solamente de lo que hace Dios en una reunión, sino de la vida de las personas. Así es que Dios usa vasos imperfectos por amor a la gente, porque quiere que la gente le conozca y alcance la salvación.
hay personas que no están comprometidas con Dios y que quizás Dios las usa para salvar a otra persona, porque esa otra persona sí se va a comprometer con Dios y va a servir para los planes de Dios para extender su reino. ¿Puede alcanzarlo a ver? ¿Le ha tocado verlo? A mí muchas veces me ha tocado ver cómo Dios usa a personas que no están tan comprometidas para alcanzar a otras que sí se comprometen y que sí extienden el reino de los cielos. Y Dios los usa para salvar a otros, para alcanzar a otros, para extender su misericordia. El plan de Dios es la salvación de los hombres. Está levantándose la gran cosecha de almas que será presentada delante de nuestro Dios cuando Jesús venga por nosotros. Diga amén. Cuando venga por nosotros, amén. Cuando venga por nosotros. Y por eso es tan importante hablar este tema, de no confiarnos, de buscar a Dios y que escudriñe nuestro corazón. Yo tengo varias semanas diciéndole al Señor: Señor, escudriña mi corazón, muéstrame qué quieres tú arrancar, arráncalo de mi vida. Con todo este escenario podemos entender mejor lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo voy a volver a leer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo tuve un compañero, pastor, que siempre que oraba Señor, Señor, y ay, a mí me daban escalofríos cuando yo oía así. Porque aquí dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, yo procuro decir nada más una vez Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escúchelo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué se trata entonces? De hacer la voluntad del Padre. Si no estás haciendo la voluntad del Padre, no estás haciendo la voluntad del Padre, estás haciendo otra cosa. Pero hacer la voluntad del Padre es hacer la voluntad revelada de Dios a mi vida. Dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Por eso les digo, no ore así. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Ahora yo le quiero decir que nadie echa fuera demonios, sino solamente por el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo y su palabra. Quien no cumple estas características, nomás se lo están cotorreando. Okay. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, hacer milagros y profetizar cualquiera podría decir, pero echar fuera demonios solamente alguien que ama a Dios, que tiene el poder del Espíritu Santo y conoce su palabra. Así es que esto fue dicho a gente que conocía a Dios, a gente que estaba en una congregación o como nuestros ejemplos que estaba moviéndose y Dios en su misericordia los usaba. ¿Sí me está siguiendo? Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Primera característica, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora sí sabemos qué es aquello que hacen los que no hacen la voluntad del Padre. Si no haces la voluntad del Padre, ¿qué estás haciendo? Haciendo el mal. Porque tenemos que hacer la voluntad del Padre. Cuando Dios nos revela su voluntad, no hay de otra, hay que hacerla. Porque si no la hacemos, entonces lo que estamos haciendo es revelándonos, estar en contra, rechazando su voluntad. Así es que el que hace la voluntad del Padre, ese sí será salvo. Ese sí se le abrirá la puerta. Ese sí entrará al reino de los cielos. Pero para esto es muy importante Hebreos 12:14. Fíjese cómo lo dice la Escritura.
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, que es hacer la voluntad de Dios, nadie verá al Señor. ¿Sí me está siguiendo? Es muy importante conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque si conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, estamos haciendo incorrecto. Y si no conocemos la voluntad de Dios, seguro vamos a meter la chancla. Esta porción dice, no hicimos muchos milagros. Mire, otra vez estos milagros fueron hechos por la gran misericordia de Dios, porque el propósito de Dios es salvar a la gente, es amar a la gente, y su misericordia se extiende, no para exaltar un instrumento, no para salvar al instrumento, sino para tocar y salvar a la gente. Y en la última porción dice, intimidad, nunca os conocí. Intimidad. Esta palabra conocí es una palabra que aparece en varias porciones de la Escritura y siempre se refiere a intimidad. Intimidad en una pareja o intimidad entre Dios y usted. Intimidad. Nunca os conocí. Es decir, que nunca hubo intimidad. Hacedores de maldad, no hubo santidad. O sea que Dios los usaba, pero no tenían intimidad con Él. Dios los usaba, pero no vivían en santidad. ¿Me está siguiendo? La salvación es por gracia. Dígaselo a su vecino. La salvación es por gracia. Es gratis. Dios nos la da y nunca se la quita a nadie. También dígaselo por favor a su vecino. Nunca te la quita Dios. Es el hombre quien, habiéndose acercado a Dios y recibido su salvación, después de haberle recibido, se aleja de Él y se pierde. Es la decisión del hombre abandonando a Dios. Cuando esto sucede, Dios se encarga de tratar con las personas. Y algunos vuelven, pero otros no. Es el hombre que ha recibido la salvación y la descuida. Y después de abandonar a Dios, se pierde. No descuide su salvación. Esto también podría decírselo a su vecino. No descuides tu salvación. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, voy a volverlo a repetir, como siempre habéis obedecido, y lo voy a decir una vez más, como siempre habéis obedecido. Hay algunos que no siempre obedecen. Hay algunos que no obedecen allá afuera, pero cuando llegan aquí se portan como santos. Pero salen y andan rebecos por allá afuera. Y andan revelándose a Dios y luego quieren pasar como santos aquí. La verdad, ya tenemos muchos ejemplos de gente farisea. Aquí no queremos. Aquí no queremos. No queremos gente que echa a perder a los demás. Queremos gente que abrace lo que Dios dice. Y si alguien no lo quiere hacer, no quiere ser transformado, no quiere cambiar, pues que siga su camino. Hay muchos lugares donde puede ir y donde aceptan esas cosas. Pero aquí queremos gente que busque y ame a Dios y se comprometa con Él. Aquí todos son bien recibidos, pero la gente tiene que venir a buscar a Dios y tener el deseo de cambiar. Pero si viene para pavonearse de que puede hacer lo que se le pega a la gana, pues realmente no está alineado a lo que Dios quiere. Lo que nosotros queremos es que Dios transforme la vida de las personas, que trabaje con ellas y que haya un fruto de vida en sus vidas. Pero cuando la gente se rebela, tarde o temprano hay consecuencias y no son muy buenas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido.
Estos filipenses eran picudos, siempre obedecían. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No sé usted, pero a mí me queda claro que de lo que está hablando es de lo que venimos hablando en este tiempo. Obedezcamos la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, porque obedecer se vuelve algo trascendente, algo medular en la vida de los creyentes. No podemos confiarnos y sentirnos cómodos en Cristo. Tenemos siempre que estar buscando qué quiere Dios para que yo lo haga. Mi oración frecuentemente, casi todos los días es: ¿qué quieres que yo haga, Dios? ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo quiero conocer su voluntad, pero no solamente quiero conocerla, quiero hacerla. Así que nos ocupamos, es decir, obedecemos, nos ocupamos de nuestra salvación. ¿Cómo? Obedeciendo. Una vida de obediencia es una vida de santidad. ¿Cuántos lo entienden? 3, 4. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos entienden que una vida de obediencia es una vida de santidad? Dios nos ha llamado a santidad. No tengo el tiempo, pero usted después lo puede buscar en Primera de Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El otro dato que nos da esta porción de la Escritura de Mateo 7, 21 al 23, no solamente es hacer la voluntad de Dios, sino la intimidad. Nunca os conocí, es decir, nunca hubo intimidad. Conocer a Dios empieza con conocer su palabra. Nunca os conocí. Mire cómo dice Primera de Corintios 8:3. Tengan en mente esto de nunca os conocí. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Yo quiero que Dios me conozca, porque yo no quiero que me diga Dios, nunca te conocí. Entonces yo tengo que amar a Dios. Eso es lo que dice Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios conoce, en otras palabras, Dios conoce a los que lo aman. Juan 14:23 nos dice qué es amar a Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama. Yo hasta puedo ver así unos tambores con redoble. Ese redoble es por el suspenso. ¿Qué, Señor? ¿Qué? Me hago harakiri, me aviento a un pozo, me pongo nopales en las rodillas. No, mi palabra guardará. No se trata de guardarla en el librero, ni guardarla debajo de la almohada, ni debajo del colchón. Hay que guardarla aquí. Hay que guardar la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué? Porque si conocemos su palabra, conoceremos su voluntad y entonces podremos hacer su voluntad. Dios habla personalmente cuando hay intimidad. Por eso digo que empieza conociendo la palabra, pero hay más. Hay que entrar a la intimidad y saber cuál es su voluntad, que siempre va a estar alineada a la palabra, pero muchas veces nos habla directamente al corazón. Muchas veces nos habla específicamente cosas que no están en la palabra, que están alineadas a la palabra, pero que Él quiere que tú hagas. Le voy a dar un ejemplo rápido. Un día Dios me habló y me dijo, dile a, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la señorita, yo estaba soltero, y me dijo, dile a Alma, vamos a decir a Almita, que ya es tiempo de que entre al instituto. Pues eso no está en la Biblia, ¿no? No dice así la Biblia, dile a Almita que entre al instituto, pero está completamente alineado a su voluntad, ¿me entiende? Entonces, la intimidad es necesario para conocer la voluntad de Dios. Yo fui y le dije a Almita, Almita, me dijo el Señor que ya es tiempo de que entres al instituto, y ese semestre se inscribió, y esa chavita era una bendición. Dios habla cuando hay intimidad y habla muy personalmente. Usted tiene que entrar en intimidad con Dios. Por ello, conocer la voluntad de Dios requiere de intimidad y santidad, de conocer su palabra y pasar tiempo en oración. Voy a hablar del carácter. Diría yo carácter y no callar. Según la RAE, la Real Academia Española,
carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue de los demás por su modo de ser o su obra. Carácter es cómo vivo. Si yo vivo en intimidad y en santidad con Dios, ¡wow! ¡Qué carácter! Debe estar llena de fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Estos 9 dones se van haciendo parte de nuestra manera de ser. Y estos 9 frutos son los que dan un excelente testimonio a quienes nos rodean, sean cristianos o no. No nada más cuando entro a la iglesia me pongo la máscara del santo, decía Memo, y me la quito y me pongo la de allá afuera, la del misterio. ¿Cómo? Blue Demon. No, yo soy el mismo por el fruto del Espíritu Santo aquí y afuera, delante de los que aman a Dios y delante de los que no lo aman. Y alguno dirá, yo ya lo vi enojado, pastor. Sí, la Biblia dice, enójate pero no peques. Entonces, sí me enojo, sí gruño. A veces quiero morder pero no muerdo. Seguramente una persona que vive en santidad y intimidad con Dios es una persona que vive con este fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y seguramente será un ejemplo de cómo se debe vivir en Dios para toda la demás gente. ¿A cuánto se le antoja algo así? A mí se me antoja vivir de esa manera, lleno del fruto del Espíritu Santo. Yo quiero que la gente pueda alcanzar a ver ese fruto en mi vida. Y hay personas que viven así, viven la palabra. Son muy comprometidos con un buen testimonio, pero se les olvida predicar el evangelio. Hay personas que viven su santidad, pero no hablan, no abren sus labios, no abren su boca, algo falta. Yo conozco gente que vive en santidad, ama a Dios, camina bien, pero nunca predica la palabra. Y déjeme darle un testimonio que dio Paul Washer. Paul Washer es un pastor muy picudo, pero tiene una corriente distinta con respecto al Espíritu Santo, así es que usted venga a la iglesia y conozca a Dios a través de donde Dios lo sembró. Paul Washer decía así, dio testimonio de un misionero. Este misionero fue a Indonesia y cuando llegó y dijo que era cristiano, la gente dijo, ¡ay, qué padre! Nosotros tuvimos aquí un cristiano 25 años. Y era un hombre maravilloso, padrísimo, bien buena onda, lo amábamos aquí todos. Y pues el misionero se puso muy contento. Pero él se puso a buscar y no encontró a una sola persona nacida de nuevo. Nunca predicó la salvación. No hubo fruto de salvación. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo. Hay gente que vive la palabra, pero no predica la palabra. Hay muchos misioneros. Yo conocí a algunos, una pareja en Oaxaca que no hacía eventos y traía mucha gente, pero no les predicaba el evangelio. Yo quiero decirle que Dios lo trae al manantial para aprender y para hablar la palabra. Usted viene aquí a recibir la palabra y salga y predíquesela a toda la gente que encuentre allá afuera. Dios me habló hoy de no conformarme, de escudriñar mi corazón, de que no
de que no dé una apariencia, sino que tenga que vivir de acuerdo a su voluntad, que tengo que tener intimidad con Él y debo de vivir su palabra, de lo que Dios le esté hablando, porque bueno, a veces uno habla muchas cosas aquí y Dios nos habla de otras en el corazón. Eso que Dios le habla los domingos, salga y predique, lo hable como cuando está uno platicando de algo que vio en una película o algo que vio en el periódico. Platique lo que Dios le habló. Muy importante que usted abra sus labios. Es que están bien las obras buenas, las que vienen del Espíritu Santo, pero si no compartimos el Evangelio a la gente se pierde. La gente no va a encontrarse con Dios. Es medular predicar el Evangelio. Se trata de que amen a Dios, de que busquen a Dios, de que tengan una relación íntima con Dios. Tenemos que vivir para Dios, no para nosotros. Hay personas que se sienten tan cómodas con que todos les amen, con que a todos les caigan bien y no predican la salvación, no predican arrepentimiento, no predican del infierno. No dicen nada con respecto a que todos necesitamos arrepentirnos, escudriñar nuestro corazón, no quedarnos cómodos en el lugar que estamos, sino que vayamos delante de Dios. Mete tu mano, Dios, escudriña mi corazón, saca aquello que no es tuyo. Tenemos que compartir el Evangelio a la gente que conocemos. Hay personas que ya lo escucharon y no quieren saber, pues respetemos, pero tenemos que abrir la boca. Está bien las obras producto de nuestra fe. Está bien las obras de fe que hacemos, pero si no compartimos el Evangelio, como que carece de sentido. No es para que me amen a mí, sino para que se encuentren con Cristo. No es para que yo le caiga bien a todos. No es para que digan, ay, qué padre el instrumento de Dios. No, es para que la gente se acerque a Dios. Es para que la gente ame a Dios, para que se encuentre con Dios y Dios transforme su vida. El poder de salvación está en la predicación de la palabra. Hay personas que dicen, anuncia el Evangelio y si es necesario, pues entonces habla. No, tenemos que hablar. Siempre tenemos que predicar el Evangelio. Ahora, hay personas que se la pasan diciendo y no viven nada. No viven nada de la palabra, nada más blofean y dicen mucho, pero no hacen nada. Debe haber integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad que vivo lo que digo lo que estoy viviendo. Integridad. Y tenemos que caminar con integridad. Es fácil caer en solo hablar y no vivir. Tenemos que vivir y hablar. Hablar y vivir. Es tan fuerte lo que dicen los hechos que a veces no se oye lo que decimos. Los hechos de las personas a veces son tan fuertes que no se escucha lo que decimos. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Sabe por qué? Porque el infierno es real. Y cuando este hombre fue confrontado por Dios, siendo usado para milagros y sanidades, y le dijo Dios, si hoy hubiera venido por mi iglesia, ¿tú no estarías conmigo? No, es para temblar. Es un bombazo. A mí me estremeció. Y yo no quiero ir al infierno. Porque de eso se trata, salvación o infierno. Salvación y vida eterna o infierno y tormento. Quiero decirle que Dios no creó el infierno para el hombre, lo creó para el diablo. Pero si nosotros rechazamos a Cristo y hacemos lo que el diablo quiere que hagamos, vamos a terminar con él por la eternidad. Dios no manda a nadie, a ninguna persona al infierno.
Es el hombre que decide rechazar a Cristo y hacer su voluntad, más bien la voluntad del enemigo, que decide ir al infierno. Mire, yo prefiero exagerar y que usted me reclame en el cielo. Ay, pastor, pues, ahí están aquí los que dicen que la salvación no se pierde. Reclámeme allá arriba, pero no me reclame aquí abajo. Ya vino el rapto y no me comentaste nada acerca de vivir en santidad, de vivir en intimidad con Dios. Reclámeme allá arriba, nunca aquí abajo. Menos en el infierno, menos. Sí, yo prefiero exagerar y decirle vive en santidad. No, sí se pierde la salvación, hay que esforzarnos por entrar, porque dice la Escritura que nos esforcemos a entrar por la puerta estrecha. Sí, yo quiero animarlo a que viva en santidad y en intimidad, porque el infierno es real. Yo sí me quiero ir cuando Él venga por su iglesia. No quiero que me diga, pues perdiste tu oportunidad, o pues hubieras estado aquí pero no estuviste aquí. O que aquí me reclamen, ¿por qué no nos hablaste de santidad? Porque hay pastores que no hablan del infierno, no hablan de arrepentirse, no hablan de santidad, no hablan de intimidad, no hablan, solamente son mensajes motivacionales, solamente son mensajes que acarician el alma, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que vivir en santidad. Y si no me reclama allá arriba, no hay problema. ¿Por qué? Porque queremos irnos juntos. Queremos irnos juntos. Esto no lo digo para mí, lo digo para todos nosotros, para irnos juntos. Lucas 16, verso 19, vamos a terminar con esta porción de la Escritura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el alto. Y murió también el rico y fue sepultado. Y murió también el rico y fue sepultado. Aconteció, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Para que moje, dice aquí, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay purgatorio. O es con Dios o es en tormento. No hay más que de dos. Este es el tiempo previo a su venida para arrepentirse, para recibir a Cristo, para caminar con Él. Dios cumplirá el deseo de cada persona. De los que aman a Dios y quieren vivir eternamente con Dios, por supuesto que les va a cumplir ese deseo. Pero también va a cumplir el deseo de aquellos que no quieren nada de Dios, que quieren estar lejos de Dios. También les puede cumplir ese deseo y darles una vida eterna sin Dios. Por eso es tan importante que hablemos de este tema. Acérquese a Dios
y Él se acercará a usted. Eso es lo que dice la palabra. Confíe en Dios, en lo que Él hizo en la cruz, en lo que hace en su vida y a través de su vida, pero nunca crea que es porque usted es bien picudo. Confíe en Dios y no en usted mismo. Cierre sus ojos, por favor. Papá, gracias por tu palabra poderosa, desafiante, transformadora, que nos hace entender que no debemos estar confiados en nosotros mismos, que no debemos de conformarnos con lo que tenemos hoy, sino seguir adelante descubriendo más quién es Jesucristo y lo que Él quiere de mí, lo que Él quiere de mí. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva ahora. Hay personas aquí, estoy seguro, a las que Dios les está hablando de ponerse a cuentas con Él, de pedirle perdón. Hágalo ahí en privado con Él. Este es el tiempo. Señor, perdóname. Señor, arranca de mi corazón esto, ya no lo quiero. Hable con Dios. Pídale a Dios que remueva aquello con lo que usted lucha. Quítalo de mi vida, Dios, en el nombre de Jesús. Hay personas aquí que se han sentido muy confiadas. Y este mensaje es para que vayamos a su presencia y le hablemos: Señor, escudriña mi corazón, muéstrame tu voluntad, muéstrame aquello en lo que yo fallo. Yo quiero que haya en mi vida santidad. Y deje que Dios le muestre, que Dios le revele. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva ahora. Trae convicción al corazón, trae convicción a cada uno de nosotros de lo que tú esperas de cada uno de nosotros, de lo que tú esperas de mí. Yo quiero saber qué esperas de mí, Dios, muéstramelo. Pídale a Dios que le muestre qué espera Dios de usted. No se conforme con estar viviendo la vida que vive, porque es probable que todavía le falte, porque es probable que todavía haya necesidad de entregarle algo a Dios, de renunciar a algo, de ponerlo a sus pies. Está muy cerca su regreso y usted y yo tenemos que estar juntos en el reino de los cielos. Por eso es tan importante que nos pongamos a cuentas con Él. Papá, yo te pido que tú metas tu mano en mi corazón. Lo he estado pidiendo esta semana y lo sigo pidiendo, y por semana lo he dicho: ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Escudriña mi corazón, revélame mi pecado. Así hazlo con todos nosotros, Dios, porque queremos lo tuyo, lo que es de tu reino. En el nombre de Jesús, venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, yo cubro con tu preciosa y poderosa sangre a tus hijos, a todos y cada uno de los que hoy están aquí y están escuchando esta enseñanza, a los que habrán de escucharla más adelante. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino a sus vidas, que se establezca tu voluntad, que sean bendecidos y prosperados y que avancen en la fe. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos dijimos: amén.